Hola, mi nombre es Valeria Lisset Cortés Bustamante, estudio en la Universidad Univer Millennium y estoy en la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. Esta es la materia de redacción y argumentación y es mi actividad 2. Para la realización de cualquier esquema, uno de los puntos principales es la búsqueda de información, ya sea buscar en distintos sistemas como bibliotecas, archivos o internet. Para la realización de cuadros sinópticos se tiene que definir el propósito y el tema a abordar, buscar conceptos claves, características, ventajas y desventajas y causas y efectos. Para la realización de mapas conceptuales se tiene que definir el propósito y empezar a contestar las preguntas de si es para estudiar, para planificar, para resolver problemas o para dar información. Se tienen que tomar conceptos claves y palabras claves y organizar las categorías. Para la realización de se tienen que utilizar flechas, símbolos para mostrar las relaciones. Tienen que ser demostrativos con colores y se tiene que mantener el tema claro y conciso. Para la realización de cuadros comparativos, se tiene que establecer qué se quiere dar a comparar. Se tienen que organizar ideas y conceptos. Se define las categorías, características, se recopila toda la información y se organiza la información en columnas. Se destacan las similitudes y diferencias y se tiene que evitar la sobrecarga de información y tiene que ser claro, conciso y fácil de entender. Para realizar un resumen se tiene que leer atentamente el texto original, comprender el contenido y apuntar puntos claves. Se identifica el propósito para qué se necesita hacer el resumen, se define la extensión del resumen, se selecciona la información relevante, se organiza la información, se utilizan tus propias palabras, es decir, se tiene que evitar el copiar-pegar y se hace una paráfrasis. Se mantiene la objetividad y recuerda que el resumen lleva introducción, desarrollo y conclusión. Se tiene que definir el objetivo de esta. Se selecciona un tema que sea interesante y que sea relevante. Se define la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se utiliza un lenguaje claro y conciso y varía la estructura de oraciones. Asegúrate que tenga coherencia y fluidez. Recuerda que una narración debe ser emocionante, creíble y bien estructurada. La descripción se inicia con la etapa de la preparación, en donde se investiga y se recopila toda la información. Se define el propósito de la descripción y después está la estructura, donde está la introducción, donde se presenta el tema, la descripción general, en donde se proporciona una visión general del tema, y después sigue la descripción detallada, donde se enfoca la idea principal, y la conclusión, en donde se resume toda la descripción. Esta utiliza ejemplos y comparaciones, y recuerda que una buena descripción debe ser clara, precisa y evocadora. Para la realización de escritos administrativos se utilizan 6 pasos. El primero es utilizar un lenguaje formal. El segundo paso es evitar errores gramaticales y ortográficos. El tercer paso es utilizar encabezados y subtítulos. El cuarto paso es asegurarte que tenga coherencia y fluidez. El quinto paso es revisar y editar antes de enviar tu archivo. Y el sexto paso es utilizar formatos y estructuras adecuadas. Algunos ejemplos de estos son los informes técnicos, propuestas comerciales, artículos académicos, cartas de presentación, correos electrónicos, informes financieros, entre otros. Y muy importante, recuerda que la comunicación escrita efectiva es clave para el éxito en cualquier ámbito. Para hacer un informe está el primer paso, que es la preparación, en donde se define el propósito y el alcance del informe. Se identifica al público objetivo. El tercero es recopilar y analizar la información relevante. Después sigue establecer un plan y una estructura. Después sigue la etapa de la estructura básica, en donde está el primer paso, es la estructura, que es en donde se presenta el tema y el propósito de este. Después sigue el desarrollo, que es el análisis de resultados. Y en las conclusiones es el resumen de los hallazgos y las recomendaciones. Asegúrate de que sea preciso y que tenga exactitud. Y en el último paso es la evaluación, en donde se identifica si tiene claridad y concisión, que tenga precisión y exactitud, que tenga una organización y estructura y que la utilidad y relevancia sea para su público objetivo. Para las notificaciones se utiliza un lenguaje formal y objetivo. Se incluye fecha, hora y detalles relevantes. Se evitan los errores ortográficos y gramaticales. Y en el cuerpo
de las notificaciones. En la introducción se hace una breve presentación del propósito. En el desarrollo se dan detalles relevantes e información necesaria. Y en la conclusión se da un resumen y llamado de la acción. En anuncios o comunicados, el primer paso es considerar el público objetivo, a quién va dirigido. Tienes que utilizar un tono adecuado y utilizar un lenguaje claro y comprensible. Recuerda que estos también tienen una estructura, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Estos anuncios o comunicados incluyen imágenes o gráficos. Antes de enviarlo, revisa y edita para que no haya ningún error. Y asegúrate de que tenga precisión y exactitud. De petición. Recordemos que este es un documento escrito que se utiliza para solicitar algo, el cual lleva una estructura básica, que lo principal es el encabezado, donde lleva nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y la fecha. En la estructura de la carta de petición va primero la introducción, en donde va el saludo y la presentación. Después sigue el desarrollo, donde se describe la petición y los motivos. Y para finalizar, la conclusión, que es el llamado a la acción, y el cierre. Lleva firma y nombre del autor. Recuerda que aborda un lenguaje respetuoso y cortés y tiene que tener un formato estándar. Para realizar una constancia, tenemos que tener en cuenta que es un documento oficial que certifica o confirma un hecho, situación o condición. Este lleva un encabezado, fecha de emisión, y la estructura es la introducción, en donde se aborda el propósito. En el desarrollo se pone la información relevante y verificable, y en la conclusión lleva la certificación o confirmación. Debe de llevar datos del identificador, sin errores ortográficos o gramaticales. Tiene que tener autenticidad y legitimidad. Este es un documento oficial, veraz y legítimo que certifica la información relevante. El discurso es un texto oral y escrito que se utiliza para comunicar ideas, mensajes a un público específico. Su principal objetivo es entretener, convencer, persuadir, informar o entretener. Este puede ser formal o informal. En la introducción se capta la atención del público y se presenta un tema en específico. En el desarrollo se presenta un argumento, y en la introducción se resumen puntos importantes y se deja un mensaje final. Y en el cierre se agradece al público y se cierra el discurso. Este adopta un lenguaje del público y tiene un objetivo claro y se organiza de manera lógica. Utiliza gestos y variedad de tonos, y el lenguaje es emotivo. Curriculum Vitae es un documento que resume habilidades, experiencias laborales, educación y logros para presentar ante posibles empleados. Su objetivo es obtener un puesto en específico. El currículum lleva una estructura básica, que es información personal, resumen o objetivos, la educación, experiencia laboral, habilidades, logros y reconocimientos, y referencias. Como consejo, se tiene que personalizar el currículum, llevar un formato claro, evitar errores gramaticales u ortográficos, utiliza palabras claves y, sobre todo, tiene que ser honesto.